¿Qué tal? Soy José Ciro Báez. Bienvenidos a esta nueva serie, Crónicas de lo Cotidiano. Es una serie que trata de la historia de la ciudad, de lo cotidiano. Hoy tocaremos el tema, la magia del centro de la ciudad. ¿Por qué a la gente le gusta venir al centro? ¿Serán sus calles? ¿Serán sus comercios? ¿Serán sus templos? ¿Sus jardines? ¿Serán sus cantinas? Hoy tocaremos estos temas y un poco más. Algo tiene el centro de nuestra ciudad, que a través de toda su historia ha sido un atractivo para propios y extraños. El motivo para visitarlo es lo de menos. Siempre se busca algún pretexto para pasear por el centro. Pueden ser sus antiguos templos que vienen desde el origen mismo de la ciudad, sus personajes, sus calles, sus comercios, sus jardines, sus cantinas, su bullicio y su historia toda. Por venir de paseo, por venir a comer en sus restaurantes o cenadurías, algunos con mucha tradición, por encontrarse con los amigos y recordar viejos tiempos, y por qué no, tomar el aperitivo en alguna de sus añejas cantinas. Siempre surgen pretextos para visitarlo. Ese es el encanto, la magia y el misterio que encierra el centro de la ciudad. La distancia no importa. Por más retirados que se encuentren los pobladores, siempre encuentran un motivo para visitar el centro y recorrer tranquilamente sus calles. Y los que gustan de lo antiguo, observar los edificios de otras épocas. Platicar con personajes de otros tiempos, ya con su misión cumplida, que descansan plácidamente su carga de años en alguno de sus jardines, siempre dispuestos a compartir sus experiencias y sus recuerdos de tiempos pasados, para ellos, inolvidables. A pesar del crecimiento de la ciudad con sus múltiples colonias y nuevos fraccionamientos, sus muy modernos y completos centros comerciales, donde se puede encontrar de todo y que pueden ser motivo de sobra para no desplazarse al centro, esta zona de la ciudad no ha perdido su atractivo. Y para llegar, se puede iniciar por cualquier punto de la ciudad, como en la antigua Roma. Todos los caminos conducen al centro, recorriendo sus añejas calles que conservan sus trazos originales, que vienen del origen mismo de la ciudad, de cuando surgieron en torno al antiguo Camino Real o Camino de las Villas, el mismo que conducía a las villas de Lagos y de San Juan. Por el norte, por la calle de 5 de Mayo, que en otros tiempos fuera parte de ese antiguo Camino Real, posteriormente llamada de Tacuba, donde un día de diciembre de 1810 en su esquina con Allende, explotó un polvorín causando decenas de muertos. Y nos vamos a imaginar que estamos en diciembre de 1810, justo cuando se comenzó, unos 2 o 3 meses antes, la independencia por el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo. Bueno, resulta que uno de los sucesos más importantes que pasó aquí en Aguascalientes fue el estallido del polvorín, que precisamente se encontraba en esta esquina de 5 de Mayo y Allende. Ahí se encontraba un arsenal de pólvora que tenía a su resguardo José Rafael Liriarte, que era uno de los insurgentes que tenía a su cargo esta zona del Bajío. Él estaba encargado por don Miguel Hidalgo y Costilla y los otros jefes de la independencia. Resulta que este local, esta casa, esta edificación, estaba lleno de pólvora precisamente para lo que se necesitara utilizar por los jefes independentistas y el ejército. Pero los soldados que estaban en este local no tenían ningún cuidado en que al entrar o salir siempre entraban fumando. Entonces se dice que fue una explosión, precisamente por eso, fue un incendio, la pólvora estalló y entonces muchos de los soldados
que ese día habían permanecido aquí dentro de este edificio, pues murieron. Incluso se dice que según la relación de don Pedro García, que es el que relata este suceso, dice que salieron y volaron los cuerpos hasta 3 cuadras de distancia. Calle de Tacuba, con sus múltiples mesones a donde llegaban los arrieros con sus mulas cargadas de mercancías. Mesones que en tiempos de la Revolución alojaron las tropas de las diferentes facciones en conflicto, que vinieron a alterar la tranquilidad habitual de la ciudad. De sus dorados soy el más fiel. Calle del 5 de Mayo, de épocas más recientes, con su muy recordado Cine Rex, el cine de las multitudes, inaugurado en el 42 con la película La Feria de las Flores, con su carga de pulgas y ratas, calle de múltiples cantinas que se convertían en todo un reto para los buenos bebedores. O por la Juárez, antiguamente conocida como calle que va al convento de nuestro Padre San Francisco, posteriormente llamada del Reloj. En tiempos pasados, la calle más comercial, con sus peluquerías, la paletería Iris, los inolvidables Pericos, sus pasajes comerciales de San Antonio y San Diego, sus comercios ya desaparecidos. La Primavera de don Honorio Imbert, la ferretería La Flecha del Señor Obregón, la Nueva York de don Ramón Ávila, su Escuela de Cristo fundada por don Francisco Rivero y Gutiérrez, con su amplio salón de clases que en otro tiempo también funcionara como primitivo teatro. O la calle Morelos, también llamada de la Independencia, la del Cine Vista Alegre de don Federico Bouví, con su tintorería Unión, la más antigua de la ciudad fundada por don Santiago Charcas, todo un caballero de los que quedan pocos. El desaparecido Cronómetro, las fábricas de Francia fundadas por los hermanos Leautad, el Nuevo París de don Enrique Castaings, que regalaba pollitos a los clientes, el Hotel de France, donde un día llegó don Francisco I. Madero, en su esquina frontera al Parián, con una extraña construcción de columnas de cantera, como vivo testigo del primer intento por construir un teatro en forma en la ciudad, en el terreno que fuera huerta y panteón del convento de San Diego, edificio trunco que después fue utilizado como inspección de policía, y tiempo después escuelas Melquiades Moreno, Miguel Alemán y Escuela de Comercio, más recientemente Universidad Autónoma de Aguascalientes. A un costado, el edificio que fuera el antiguo convento de San Diego, posteriormente escuela preparatoria, con sus agradables pasillos y patio de arcos de cantera de sabor antiguo, por donde todavía se escuchan los pasos del poeta Ramón López Velarde, con sus compañeros de andanzas juveniles Enrique Fernández Ledesma y Pedro de Alba. Y el Parián, cuyos orígenes se remontan al año de 1828, cuando se construyó el primero con el fin de realizar una feria comercial durante el mes de noviembre, y destruido en 2 ocasiones, que en las décadas del 60 y 70 del pasado siglo XX, se convirtió en uno de los lugares de paseo más concurridos por la juventud de entonces, con los más galanes luciendo sus cualidades de valentinos, su nevería El Salvador y la Nápoles, sus locales comerciales como la Juguetería Carrión, la Mercería El Sol, Rodi, el Danubio Azul, el Excelsior, que cada día del estudiante se convertía en víctima de las travesuras estudiantiles de la vecina escuela preparatoria. El viejo Parián de las bolerías, que le daban un toque de distinción por su tipo de clientela que las frecuentaban, entre estudiantes, maletillas, aspirantes a torero de fingido acento español y desempleados que se dedicaban a criticar a cuánto desafortunado pasaba a su lado. Por el sur, las calles que llevan al centro, la Jesús Díaz de León, con sus antiguos nombres de Los Gallos y de Washington,
La Colón, con su nombre antiguo de calle de la Real Cárcel, donde se encontraba la añeja cárcel de varones que nunca pudo detener al Capitán Fantasma. Era un bandolero social, un ladrón de poca monta. Definitivamente se vestía de militar, con todo su uniforme perfectamente bien, su kepí, sus barras de capitán primero, y muchísima gente se le llegaba a cuadrar en las calles. No sabía, y ante un militar de esa jerarquía, pues cualquiera se le cuadra, y sobre todo los elementos militares. Se vestía de militar. Ahí viene el mote de capitán, sin ser del ejército. Él se veía, era un hombre apuesto, era un hombre joven, tendría 25, 28 años por lo menos. La Colón, con su desaparecido Portal de la Cruz, en su esquina con la simpática calle de Palmira, por donde tenía su morada el impresor Ricardo Rodríguez Romo. Y la calle del Obrador, con su taller El Esfuerzo, escuela de gran número de artesanos. Su hotel de diligencias, el primero en forma de la ciudad. Sus antiguos hoteles llamados Mesones y su Portal de Jesús, el primer centro comercial de la ciudad. Morada de otro gran impresor, Trinidad Pedrosa, maestro del grabador Guadalupe Posada. En otros años, con su pila del Obrador, donde se surtían de agua los vecinos para las labores del hogar. Calle del Obrador, que hoy lleva el nombre de José María Chávez, sacrificado en 1864 por el invasor francés. Por el oriente, las calles que llevan al centro, la Juan de Montoro, que antiguamente se consideraba calle principal, y que también se llamó del Alba y del Ojo Caliente, por donde corrían los tranvías de mulitas y los eléctricos, con rumbo a la estación y a los baños del Ojo Caliente. Posteriormente bautizada como Calle del Centenario por las fiestas de 1910, las de Don Porfirio, calle por donde se encontraba el principal hotel de la ciudad, el Washington, y dos cines de mucho abolengo, el de lujo, el Plaza, y uno más popular, el Colonial, con sus localidades de luneta y balcón también llamado Gallola. El cine Colonial, fastuoso, elegante, tenía capacidad para más de 1000 personas. Tanto en el lunetario como en galería. Aquí actuaron muchísimos artistas, actuó Jorge Negrete, venían las caravanas, aquellas que se llamaban caravanas, lo de la cervecería. Era parte de los recuerdos de ese Aguascalientes de antaño. Cine Colonial, donde la tragedia se presentó el Día de Reyes del año 55, con sus múltiples carritos con venta de esmeriles, también conocidas como horcaperros para estómagos muy arriesgados, que se podían reforzar con un vaso de agua de limón servido en un vaso de cristal ya muy opaco por el uso. Los esmeriles eran unas gorditas de maíz quebrado que las freían en aceite y luego estaban rellenas con frijoles o con papa. Les ponían un puño de repollo y mucha salsa y se las comía uno ahí muy a gusto afuera de los cines. Los esmeriles es una de las costumbres más bonitas que tenía Aguascalientes en los años 50, 60. Y naturalmente que se recuerda un señor, un viejo, con una uña así de larga, como con una pulgada de larga, oscura de mugre. Y con esa misma uña partía unas gorditas que se llaman esmeriles. Les metía la uña así, le daba la vuelta para abrirlas y ponerles el repollo. Los esmeriles ya traían sus frijolitos, su papa pegada, macicita, y entonces le ponía su repollo, su lechuga, su salsa. Los carritos estaban así con una vitrina medio opaca por la grasa y friéndose los esmeriles ahí en el comal.
Los esmeriles costaban de 10 centavos, 3 por 10 centavos, 4 por 10 centavos. Era barato, era una comida excesivamente barata para el pueblo. Cuando se acababa una película, en el intermedio de la película salía uno a comprar sus gorditas. Y veíamos todo mundo cómo partían los esmeriles con la uña llena de mugre, por decirlo de esa manera, tácitamente, y de todos modos lo consumíamos. Y tenía la gente que se le juntaba a su alrededor comprando y esperando que le vendieran los esmeriles. Y luego tenía su agua fresca, que con la misma mano y con la misma uña movía el hielo, le daba vuelta al hielo y de ahí la servía para su vaso. Los vasos eran de vidrio y se lavaban en un recipiente y el lavado era nada más meterlos al agua y sacarlos. Y ya te servían otra vez el agua y asunto concluido. La consumías y le hacías así, más así, y te servía para la otra persona. Y ahí con un vaso de agua que vendían de limón, de chía o de plátano, unos vasos de cristal como de medio litro, se desatoraba uno los esmeriles. Aquí exactamente en la puerta del Cine Colonial, estamos en donde era la fachada y la entrada, una de las entradas, 3 o 4 entradas tenía al cine. Aquí era esta parte, la esquina de Juárez, de Juan de Montoro y de Morelos, el Cine Colonial. Calle del Centenario, que perdió su título de principal con la apertura de la actual Avenida Madero en el 14, en el lugar donde se encontraba el Callejón de Zavala, con su nombre oficial de Avenida de la Convención, cuyo sueño de un gobernante era conectarla con la estación del ferrocarril. Calle de Madero, donde don Refugio Reyes construyó el Hotel Francia en 1915. La del Cine Palacio en 1925. Que se incendió en el 45 para ser reconstruido como cine de lujo, El Encanto. Con otro cine más popular, el Alameda, actualmente llamado Sala París, con sus películas todas de clasificación C. Avenida Madero, que la juventud del 60 y 70 ingenuamente llamaba la Zona Rosa, que la convirtió en punto de reunión y de andanzas juveniles, en que era un hervidero de jóvenes cuando los más afortunados se podían dar el lujo de entrar al Greco, o de cenar con Max sus tacos de 2 pasadas, una que le unta y otra que le quita, o los que podían pagar unos tragos en el Fausto del Francia, mientras escuchaban las agradables notas de un piano magistralmente tocado por el joven Fernando Valadez, de muerte prematura. Y los que vienen por el poniente de la ciudad rumbo al centro, su ruta puede ser por la calle de Nieto, antiguamente llamada del Ocaso y de las Barberías, por donde corrían los tranvías rumbo al Paseo del Río, formada por casas habitación y algunos comercios dedicados al negocio de los bordados y deshilados.
o por la calle de Venustiano Carranza, también llamada de San Sebastián y de la Merced, ruta principal al muy tradicional barrio de San Marcos, o como los de más edad lo llamaban, el pueblito, el del templo y jardín de la Feria de San Marcos, que cada año transforma a la apacible ciudad. A la Feria de San Marcos, de Mérito, Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, pa' jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Calles, todas que convergen al centro, que vienen de tiempos muy remotos conservando su misma traza, ya convertidas totalmente en el centro comercial que muchos pobladores actuales como del pasado, por cualquier motivo recorren. Porque el centro conserva ese atractivo para todos, porque es el origen mismo de la ciudad, al que todos en algún momento vamos, por cualquier motivo, que en muchas ocasiones es lo menos importante. Lo importante es pasar un agradable momento viendo aparadores, haciendo algunas compras, asistir a misa, a alguno de sus templos como San Diego, San José, el Ave María o en catedral, y después pasar unos instantes en alguno de sus frescos jardines como el del Estudiante, que en épocas pasadas llevó el nombre de Plazuela de San Diego, con su templo y su convento, o en el pequeño y apacible Jardín de San José, o en la Plaza de Armas, la de tantos nombres que se pierden en la memoria, donde se puede pasar una agradable tarde paseando por sus pasillos, o cómodamente sentado en alguna de sus bancas de cantera y fierro, y en tanto recordar que por ahí pasaba el viático precedido por una campana a reconfortar a los moribundos, y que era sitio de paso para las carretas cargadas de metal que venían de las minas de Asientos y Tepezalá, con rumbo a la capital, y de las recuas de arrieros, aquellos antiguos agentes viajeros cargados de mercancías que venían a dar vida a los mesones y a comerciar sus productos de otras regiones. Y volviendo a la actualidad, hacer algunas compras en sus múltiples comercios, herederos de aquellos antiguos comerciantes, comer en alguno de sus restaurantes con su muy rica cocina, con ese toque tan especial que ha distinguido a la región, y tomar el aperitivo en alguno de sus centros de reunión en compañía de los buenos amigos. Este es el centro de nuestra ciudad, tan lleno de historia, con sus calles donde en otro tiempo las familias acomodadas tenían sus viviendas, ahora convertidas en locales comerciales, donde sin ir muy lejos se puede encontrar de todo, con su historia, sus tradiciones, que se remontan al origen mismo de la ciudad de Aguascalientes, que surge a la vera del antiguo Camino Real, donde los primeros pobladores fundaron sus viviendas, con su modesta capilla, su plaza principal que desde entonces se convirtió en sitio de reunión de los pobladores, de donde surgen las primeras calles con sus muy peculiares nombres que los mismos pobladores bautizaron. Es el centro de nuestra ciudad. En otros tiempos con su fuerte o presidio, el de los arrieros, el de las carretas, el del Portal de Jesús, el de los túneles, el de los tranvías de mulitas y los eléctricos. Es el centro de la ciudad, donde ya no están muchos de aquellos viejos comercios, ni su viejo Parián, el de la Nápoles, que ya son parte de su historia. Pero existen sus templos, sus calles, sus jardines, su gente, otros comercios que vienen a llenar las necesidades de la población, que hacen que siempre conserve su atractivo y que los pobladores y visitantes siempre buscamos el pretexto para pasear por sus calles y encontrarnos con su historia, con sus leyendas, con su pasado, con su encanto, con su magia y todo el misterio que encierra. Porque el centro de la ciudad siempre será el centro, el origen mismo de la ciudad, y nunca ningún centro comercial, por muy moderno que sea, lo podrá desplazar. Porque es el origen mismo de la ciudad, porque es nuestro origen, al que todos, en algún momento, queremos regresar.
Es así como les hemos presentado el primer capítulo de Crónicas de lo Cotidiano. La próxima semana veremos el tema Las fuentes públicas. ¿Ha escuchado usted hablar de la pila del Obrador? ¿La pila de las ranitas? ¿La pila de las garzas? Veremos un poco de esto y algo más, de aquellos lugares donde los antiguos pobladores se abastecían del vital líquido para las labores del hogar. Veremos un poco de esto y algo más. Soy José Ciro Báez y esto fue Crónicas de lo Cotidiano. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.